Biocultores, buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de Bioethics News con las noticias más relevantes en el mundo de la bioética. Y pues Pepe aquí viene por la revancha de la edición pasada, ahora sí con voz de barítono. Y pues vamos a comenzar porque hay muchas noticias que comentar. Entonces, Pepe, buenas noches, bienvenido. ¿Qué te parece si comenzamos inmediatamente? Porque las noticias están demasiado abrumadoras y para que cada minuto que estemos aquí valga. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Esperamos que esta edición sea de todo su interés. Y vámonos por las noticias rápidamente. ¿Qué nos tienes? Mira, hay varias noticias en puerta. La primera es una noticia que, bueno, creo que va a ser algo que va a empezar a causar bastante ruido, y es justamente la intención recurrente de aprobar en comisiones lo que se denomina la objeción de conciencia médica. Justamente en el estado de Querétaro, diputados locales aprobaron en comisiones la iniciativa de objeción de conciencia. Netza, no sé cuál sea tu parecer, pero creo que este tipo de legislaciones tienen un referente claro, que es la cuestión de posteriormente blindarse ante leyes o ante solicitudes, como es el caso del aborto. Creo que muchas de estas leyes, sobre todo promovidas por la derecha mexicana, tienen justamente la clara intención de comenzarse a blindar respecto de temas como el derecho de la mujer que tiene de decidir sobre su propio cuerpo. Creo que este tipo de iniciativas implica justamente una excusa, una salida falsa para no solamente la cuestión del aborto, sino también en cuestión de cualquier actividad de investigación, método, tratamiento, programa. Creo que eso tiene muchas implicaciones de carácter bioético, por lo cual hay que estar muy, pero muy atentos. Bueno, Querétaro le dice sí a la objeción de conciencia y del otro lado el Tribunal de Estrasburgo en Suecia le dice no a la objeción de conciencia. El Parlamento determinó que los médicos no tienen posibilidad, o sea, queda prohibido anteponer objeción de conciencia ante la solicitud de servicios de salud. Mira, en México el asunto es un poco tramposo, porque efectivamente, si atendiera al verdadero derecho de libre conciencia en el profesional de la salud, yo estaría de acuerdo totalmente, pero desgraciadamente la objeción de conciencia en México parece más una cuestión de este tipo que tú comentas que una verdadera atención a la libertad de conciencia en el profesional de la salud. Ahora, quiero ver qué tanto se respeta la objeción de conciencia cuando el médico objete para cosas que no tengan que ver con el aborto, porque mientras tengan que ver con el aborto, seguramente todo el mundo o muchos le van a decir sí, cómo no. Pero ya que se trate de cosas que no sean relacionadas con el aborto, entonces quiero ver qué tanto le respetan la objeción de conciencia al profesional de la salud, sea médico, sea enfermera. Ahora, por otro lado, recordar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpeló el famoso 10 bis, el artículo 10 bis, que es el que ampara la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. La interpuso ante la Suprema Corte de Justicia porque le interpuso un recurso de apelación porque en el entender de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un atentado contra el bien público. Y el problema de la objeción de conciencia es que siempre va a aterrizar en esta cuestión de el bien público versus el bien privado. Pues Suecia lo resolvió diciendo el bien público es el que debe prevalecer y por lo tanto no a la objeción de conciencia, al menos en Suecia. Y aquí en México
Desgraciadamente, sí está el sospechosismo de que se está aprobando, pero no como un recurso de protección a los derechos de los médicos, sino como un recurso para evitar que las mujeres tengan mejor acceso a el recurso de poder interrumpir de forma voluntaria su embarazo. O sea, entre más médicos objetores tengas, pues menos recurso para que las mujeres puedan tener acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Desgraciadamente, sí está esa situación ahí de trasfondo. Muy bien, Pepe, ¿qué más tenemos? Mira, Netza, una de las noticias que ha dado vueltas sin lugar a dudas en el mundo y que México no es la excepción, sobre todo por los sucesos pasados en nuestro propio país, tanto en la ciudad de Guadalajara como en la Ciudad de México, es este hecho terrible de racismo que detona y que vuelve a poner sobre la mesa cómo el racismo no ha sido superado en todas sus expresiones. No hablemos solamente de la cuestión del color de piel, sino la cuestión, por ejemplo, económica, la famosa aporofobia o ese racismo a partir de la cuestión de la pobreza. Los hechos violentos desatados en Minneapolis el pasado 25 de mayo no solamente están cimbrando a la sociedad estadounidense, sino que además, en el caso particular en México, pone a flor de piel de que el tema del racismo no solamente no es un tema superado, sino es un tema tabú. La cuestión del color de piel y cómo tenemos un montón de expresiones de carácter racista que va desde pareces indio hasta cuando a una persona se le pregunta sobre su tono de piel, generalmente la respuesta es, pues soy de moreno claro, ¿no? Es decir, si revisamos cómo incluso a nivel de las economías, las personas lamentablemente de piel blanca incluso llegan a tener una percepción económica mucho más alta que una persona de color o un afrodescendiente en este caso. Hay que recordar que en el caso mexicano pues tenemos una tercera vena y esa tercera vena se llama África, de tal suerte que es un hecho innegable que es un tema que desde la bioética se tiene que trabajar. Netza, ¿cómo ves? Sí, definitivamente. La bioética en su área de bioética social, o sea, esta línea que se está apenas desarrollando de bioética social, tiene mucho que decir al respecto. O sea, ahí sí me parece que quien se dedique y especialice a la bioética social tiene una beta casi, no precisamente inexplorada, pero sí muy rica para trabajarla porque nos llevaría a esta noción desde el punto de vista ético, más que bioético, pero la ética insertada ahí en la bioética, desde el punto de vista ético, cómo ir rompiendo estos muros creados a lo largo de la historia y que tienen que ver también con la propia condición humana. O sea, Jane Goodall al respecto nos ha dado mucha enseñanza de cómo es una cuestión más primigenia el no tolerar al diferente. Fíjate que cuando salió el libro de Adela Cortina, Parofobia, pues digo, la aportación no se niega, una aportación excelsa, pero a mí me parece que se queda ahí en el plano de lo sociológico en cuanto a pobres y ricos, o sea, la gradación social de los grupos sociales también. Pero Jane Goodall nos lleva al estado primigenio, cuando ella ahí, pues ves que ha observado a los primates ya creo que como 60 años, una cosa así, y nos ha llevado a la cuestión de ver cómo donde no existe la razón, o sea, en grupos mamíferos donde no existe la razón, existe también este fenómeno del racismo, o sea, si es que vale la pena, porque es cuestión de raza, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ahí cuando los grupos de mamíferos, de los primates, se tratan de separar y se crea así el grupo del norte y el grupo del sur? Como los del grupo del norte, yo no sé qué tenga que ver, porque a fuerza el norte siempre se cree superior al sur, pues literal bajaron
y exterminaron a los del sur. O sea, cuando se trataron de separar geográficamente el norte y el sur, pues no se los permitieron. Fueron y los exterminaron. Así, literal, mataron a todos. Entonces, pareciera ser que esta cuestión del racismo es una cosa ahí de condición humana, pero que tiene unos arraigos muy, muy profundos ahí, que nos hacen ser inestables. Yo le pondría esta palabra de inestables ante el diferente. O sea, ante el que por alguna razón, sea por conducta, sea por aspecto, sea por pensamiento, sea por lo que tú quieras, empieza a comportarse diferente al común denominador y hace que se vaya degenerando en un rechazo que se vuelve extremo y que nos aterriza en el racismo. Y el racismo, por definición, pues es una de las 1000 caras que tiene la violencia. Y lo mismo, la violencia en su estado más ontológico. Entonces, yo creo que la pandemia, y no porque el racismo necesite una pandemia para expresarse, sino porque agudiza todas estas situaciones y hace que a la menor provocación se vuelva a expresar. O sea, estamos en pandemia, por amor de Dios, y pareciera que les dijeron, olvídense de la pandemia y hagan todo lo malo posible. Entonces, gente manifestándose en plena pandemia, físicamente, con riesgo de contagio, policías comportándose de esta forma en plena pandemia, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la responsabilidad social? Ayer o antier, no sé, en Guadalajara, quemaron a un policía o agredieron a un policía de este grado. O sea, realmente pareceríamos más miembros de las comunidades de primates que Jane Goodall estaba observando ahí en África, que seres humanos, miembros de un colectivo llamado humanidad. O sea, realmente es incomprensible el asunto. Sí, es terrible la situación, sobre todo que el racismo tiene muchas caras, ¿no? Que va desde el clasismo, la porofobia que ya comentábamos, la cuestión de si tienes cierto tipo de afinidad política o no. Vaya, el racismo tiene muchas caras que al final de cuentas derivan en violencia y que es un problema transversal en los problemas de la bioética. No solamente en la cuestión de la bioética social, sino incluso en la bioética clínica. Podemos ver cómo muchos de los ensayos clínicos pues se realizan justamente en poblaciones vulnerables, en poblaciones pobres, en poblaciones de afrodescendientes, como aprovechándose justamente de este tipo de situaciones donde se intenta legitimar algo que pues a todas luces resulta absurdo, doctora. Exacto, sí, y que no hay otra, Pepe, no hay otra, o sea, es combatirla con todas las líneas posibles, porque si no, pues empieza a volver algo demasiado peligroso para todos. Claro, la propia homofobia, por ejemplo, la cuestión de género, no deja de tener este tinte de gente que se cree superior por una cuestión económica, de tono de piel o de sexo. Sí, acaba impregnándose de todos los matices sociales, pues hasta el mismo currículum, ¿no? O sea, sí. Qué barbaridad. Mira, en este mismo tono, y justamente hablando de esta situación que tú estabas comentando, de cómo en un momento de pandemia ocurren actos brutales que van desde el asesinato de personas, me ha tocado ver imágenes desgarradoras donde policías arrestan con violencia, incluso a personas de la tercera edad, por el simple hecho de no usar tapabocas. Vaya, las redes están que arden con este tipo de imágenes incomprensibles. Y justamente dentro de este mismo contexto, alguien que tú ya señalabas, la filósofa de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, acaba de hacer una declaración el 4 de junio del 2020, de este mismo año, donde creo que está haciendo un llamado, no solamente a nivel de su país, en España,
sino es un llamado internacional. Lo pongo entre comillas, ella utiliza la expresión aparcar el combate de las ideologías, porque hoy no se trata de derrotar o descalificar al enemigo político, sino se trata justamente, o estamos en tiempos de solidaridad, donde esas afinidades políticas que son legítimas, que son plausibles, de repente entran en confrontación y lejos de ayudar a resolver un problema por la que todas y todos estamos inmersos, pues justamente agravan la situación. Y bueno, volvemos nuevamente la cara, volvemos los ojos a nuestro país y vemos que pues lamentablemente no somos la excepción, donde la mayor parte, por no decir todas las fuerzas políticas, Morena, PRI, PAN, aquí pónganme cualquier partido político o fracción política, pues pareciera ser que la pandemia, más que una preocupación por salir adelante, es una preocupación por abonar capital político, ¿no? El oportunismo político ramplante que se está manifestando y que deriva justamente de una situación de sufrimiento. Sí, sí, Pepe, desgraciadamente no podemos decir que somos la excepción. Y qué triste, o sea, qué triste que en este panorama mundial sí haya países que a pesar digo, no existe ningún país excepto y aún los que tienen dictaduras muy firmes como ¿cómo se llama? Del norte, o sea, aún los países dominados por dictaduras muy férreas, pues gozan de cierta oposición. La misma China tiene su oposición, pero o sea, aún así se entiende que una cosa es magnesia y otra cosa es gimnasia. Entonces, que en estado de pandemia, el bien común, el bien colectivo, lo que importa a todos es salir adelante de la contingencia. Ya después nos peleamos en otros instancias. La misma Alemania, que ha sido un ejemplo de manejo de esta situación, pues la oposición ha sabido cuándo sí, cuándo no. Y desgraciadamente nosotros no somos la excepción en ese sentido, al contrario, yo diría que nos colocamos en el punto más común y de pronto más corriente de cómo la pandemia se convierte incluso en un coto de oportunidad, pues para acrecentar esta situación política que hace que se siga perpetuando el estado de epidemiológico, que se extienda más de lo que realmente se debería de estar extendiendo en tiempo. A estas alturas ya los hospitales están comenzando a colapsar, los profesionales de la salud también, la gente está descubriendo que todo lo dicho y no dicho en términos de sospechosismo, que si es real, que si no es real, que si existe, que si no existe, pues ya está descubriendo que sí existe de la peor forma. Y todo eso, lo único es que agudiza pues la inestabilidad nacional que estamos viviendo. Esta misma situación de que en la mañana se dice una cosa, en la noche se contradice lo dicho en la mañana, o sea, ni siquiera hay una sola línea informativa por las autoridades, las máximas autoridades. Y bueno, y la oposición pues viendo su mejor oportunidad. Y todo eso simplemente acaba siendo más violencia y más violencia y más violencia, pues incluso hasta por las instancias que no deberían fomentarla, que no deberían participar, pues hasta por esas instancias se está agudizando. Bueno, pues noticias desagradables, pero que desde el punto de vista bioético pues es imperativo comentarlas, y porque nuestra mejor herramienta es concientizarlo para tampoco abonar, ¿me entiendes? Claro, aquí por ejemplo quisiera hacerte ya una última noticia para todos los que nos están escuchando.
en todo este contexto, en este marco, la reflexión en torno a la bioética pues se da a nivel internacional, y los puntos de coincidencia sobre lo que hemos estado comentando en Netza justamente van en ese camino. Por ejemplo, hace un par de meses, Boaventura de Sousa, este personaje tan importante, intelectual, de talla internacional, portugués, sociólogo, pero que también está muy interesado en los temas de bioética. No sé si por ahí recuerdes esta entrevista y esta publicación por Claxo sobre la cruel pedagogía del virus, lo que nos enseña el virus de manera pues cruel, ¿no? Y de las cosas que nos está enseñando justamente cómo necesitamos estar atentos a este regreso al beneficio social, a la solidaridad social, a la procuración del sistema sanitario de carácter público, a reforzar la educación pública, y esto marca justamente el regreso del Estado, pero justamente también puede llegar a marcar un regreso de los nuevos totalitarismos. Desde esta perspectiva, esta crueldad o esta cruel pedagogía del virus, como denomina Buenaventura, creo que también va en gran medida marcando la pauta hacia donde tendríamos los bioeticistas que tener especial atención y reflexión sobre cómo un sistema capitalista que ha degradado el medio ambiente, pues ahora nos está restregándolo una y otra vez en la cara. Claro, algunos lo llevan a la peor parte. El sistema sanitario en México, hace un momento platicábamos cómo en el caso mexicano, pues el sector salud, y cuando me refiero al sector salud, me refiero a personas concretas, a médicos, a enfermeras, pues también ya están colapsando a partir de estos terribles meses que hemos venido pasando, y que lamentablemente parece ser que vienen todavía meses por sufrir y padecer. Netza. Sí, de hecho, Rigoberta Menchú, el 5 de junio, en una conferencia magistral que ofreció ahí en la UNAM, pues a final de cuentas creo que todos estos grandes pensadores, grandes personalidades, pues van a acabar siempre en puntos comunes, porque pues a final de cuentas hay cosas que no hay forma de negar. Entonces, Rigoberta Menchú hacía alusión a las cuestiones ecológicas y mencionaba en esta cátedra que dictó, en esta conferencia que dictó, cómo el abuso del abuso de la ecología, desde el punto de vista ecológico de la naturaleza, perdón, y por el otro lado, la misma naturaleza, al verse ya sobresaturada, entra en un fenómeno de, digamos, como de autorregulación, y entra en esta situación de la necesidad de buscar su propio equilibrio, y pues lo hace así, así que manteniendo a raya a su peor depredador, que es el humano. Y por el otro lado, esta situación que ella plantea, dice, en las comunidades mayas, dice, desde niños. Y entonces, Rigoberta Menchú dice que en las comunidades mayas se les enseña desde niños a tomar de la naturaleza lo mínimo necesario. O sea, se combate este sentimiento depredador de traga, abarca, sin ningún sentido de responsabilidad. Aquí el punto es que todas estas personalidades, Pepe, pueden estarse desgañitando a todos los cuatro vientos, mientras no exista la voluntad política, es un discurso que topa con pared. No que no sea valioso, al contrario, ese es el papel de los intelectuales, de reflexionar para aportar, pero la bronca es que mientras sigan topando con esos muros políticos de falta de voluntad política, nos condena a todos. Y una cosa que ahorita mencionaste que a mí me parece crucial y que yo lo mencioné en un spot que mandé en solitario, de que esto de la nueva normalidad, ojo, porque puede acabar sucediendo la emergencia de nuevos totalitarismos muy disfrazados de control epidemiológico,
pero donde efectivamente el Estado vuelve a resurgir como el gran controlador social. Ojo con eso, ahí hay una línea roja que hay que estar vigilando mucho. Bueno, Pepe, pues, ¿qué te parece si nos vamos a las novedades editoriales que surgieron? Tenemos el derecho, un libro que salió editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinado por la doctora Ingrid Brena, Derecho y Salud, y tiene un capítulo que a mí aparte de que me gustó mucho, me parece crucial: el derecho a un envejecimiento saludable. Y me parece que este tema va a dar mucho tejido, mucho material bioético. El autor es Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Ampliamente recomendable ese capítulo. Digo, el libro en sí es recomendable, pero ese capítulo en particular me parece crucial. El libro se llama Derecho y Salud, coordinado por la doctora Ingrid Brena. Se puede descargar en forma gratuita en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la pestaña de publicaciones. Ahí lo encuentran fácilmente y la descarga es gratuita. Y surge otro libro editado por la Ediciones Sígueme, coordinado por Timothy Devos, que se titula Eutanasia, lo que el decorado esconde, y recopila las reflexiones y las experiencias de los profesionales de la salud que han participado en procesos de eutanasia, en actos de eutanasia. Y curiosamente, ya ahí, en ese libro, expresan su preocupación de que la eutanasia se está volviendo un recurso ya cada vez más normalizado, y ellos ya hacen un aviso, una alerta, una voz de alerta de que la eutanasia en los países donde está legalizada está cayendo en una pendiente resbaladiza que hace que se ofrezca la eutanasia aun cuando las personas no la han solicitado. O sea, se supone que por estatuto, por ley, la eutanasia no tiene que ser ofrecida, sino que el paciente tiene que solicitarla y la institución sanitaria aceptar esa solicitud y hacer todo para podérsela proporcionar al paciente acorde al protocolo establecido. Y aquí este libro hace esta voz de alerta en el sentido de que está sucediendo lo contrario. Los profesionales de la salud ya la están ofreciendo como si fuera cualquier recurso y de una forma cada vez más banalizada, yo diría. Induciendo. ¿Mandé? Induciendo a los pacientes. Exacto. Es una cuestión de autonomía. Exacto. Entonces, eso, por supuesto, pone un pie adentro de la pendiente resbaladiza, donde al rato eutanasia sea casi igual a recetar un paracetamol y entonces empiece una situación de eutanasiarnos los unos a los otros a la menor provocación y quizás ni siquiera con una indicación clara. Entonces, este libro me parece que surge como un serio voz de alerta del peligro que la eutanasia siempre va a tener encima, que es la pendiente resbaladiza, el caer en pendiente resbaladiza. Pues ellos, aquí con su testimonial y sus reflexiones, nos dicen, sí, cuidado, estamos poniendo un pie adentro de la pendiente resbaladiza en materia de eutanasia. Entonces, ojo con eso, una lectura también ampliamente recomendable, pues esa sí ya se tiene que adquirir por otros medios, no está la descarga gratuita, pero me parece un libro que vale la pena leer porque, como decía un maestro mío, todo lo que va surgiendo siempre hay que verlo con el ojo derecho del optimismo, pero con el ojo izquierdo del escepticismo, y yo siempre he dicho, y agregarle el tercer ojo de la prudencia. O sea,
La eutanasia va a resultar una beneficencia muy concreta, muy aceptable para cierto tipo de pacientes, pero de ninguna manera puede considerarse que tiene que ser un recurso abierto y a destajo, y sobre todo esto, inducir a la gente hacia. No, yo creo que ahí sí hay que ver la línea de la prudencia, simplemente la línea de la prudencia. Bien, Pepe, pues se nos terminó el tiempo. Recordar las actividades que ya están instauradas en el programa universitario de bioética todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Hay un programa, pláticas de bioética ante el COVID. Y los martes también ese mismo portal ofrece una transmisión con la doctora Paulina Rivero Weber a las 5 de la tarde, conferencias magistrales también ahí en el portal del Programa Universitario de Bioética. Y recuerden que está corriendo el diplomado de Bioética y Salud en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para quien quiera cursar alguno de los módulos. Ahorita están en el módulo 6 y después vendrá el módulo 7 y hay oportunidad de tomar el diplomado por módulos. Entonces, si alguno de los módulos es de su interés, pueden accesar a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahí en el portal del diplomado ver en qué consiste el módulo 6, el módulo 7 e inscribirse por módulos. Está esa facilidad. Bien, Pepe, pues nos vamos despidiendo por este lunes y nos vemos el próximo lunes 9 de la noche para continuar con las noticias en bioética que vayan surgiendo. Pepe, nos despedimos. Un placer. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Buenas noches, hasta luego. Bye.